Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y hoy tenemos una historia que es muy fuerte, extremadamente fuerte desde muchos lados. Y sí, como habrán podido leer en el título, en esta historia la persona que cometió el crimen se termina enterando mientras era interrogada e intentaba hacer creer que no tenía nada que ver, que su víctima estaba viva y que había contado todo lo que había hecho. Pero lamentablemente las cosas no terminaron ahí. Así que bueno, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Audriana Zimmerman. Nos ubicamos en Escambia, Florida, en octubre del año 2010. Allí vivía una joven llamada Audriana Zimmerman. Apenas tenía 19 años y residía en un tranquilo parque de casas móviles dentro del condado que les comenté. A pesar de su corta edad, Audriana ya era madre de 2 niños. Trinity, de 2 años, y David, de 3. La vida en aquel parque de motorhomes no era para nada fácil, y Audriana enfrentaba desafíos económicos constantes. Afortunadamente, encontró consuelo en algunas de sus vecinas. Heather Lee, una mujer de 27 años, Tina Brown, de 41, y la hija de Tina llamada Brittany Miller, de 16. Ella de verdad forjó vínculos muy fuertes con Tina, Brittany y Heather. Pero a pesar de que como amigas se solían apoyar siempre mutuamente, no todo era perfecto en su relación. A menudo surgían discusiones entre ellas, y desafortunadamente otras veces aquellas disputas escalaban hacia la violencia. Un día estalló un conflicto cuando Audriana sospechó que Tina había ido hasta las autoridades estatales para informar que ella no cuidaba bien a sus hijos. Esto enfureció muchísimo a Audriana, es decir, ¿por qué alguien que era su amiga iría a denunciarla por ser mala madre ante las autoridades? Un tiempo después, Audriana también acusó a Tina de haberle roto una ventana de su auto. Los conflictos habían escalado entre ellas, como podrán ver, a niveles altísimos. Pero el desacuerdo que desencadenó lo peor fue cuando Brittany, la hija de Tina, al parecer descubrió que Audriana había estado teniendo relaciones íntimas con su novio, es decir, con el novio de Brittany. Esto generó una gran pelea entre ellas, a tal punto que Brittany intentó golpear a Audriana. Y en respuesta a esto, Audriana utilizó una pistola paralizante contra Brittany. Heather intentaba hacer todo lo posible para prevenir este tipo de situaciones violentas entre Audriana y Brittany. Pero lamentablemente los conflictos, sobre todo del tipo adolescentes, entre ellas eran constantes. Recordemos que ellas tenían cerca de la misma edad, porque Brittany tenía 16 y Audriana 19. Pero estas discusiones y desacuerdos que terminaban en violencia no eran nada en comparación a lo que estaba por venir. Y créanme, no era nada. Heather y Tina, las otras amigas de Audriana, tras esta última pelea entre ella y Brittany, decidieron tomar partido por Brittany. Aunque obviamente Tina iba a ponerse del lado de ella porque recordemos que era su hija. Pero estas decisiones hicieron que todas se alejaran por completo de Audriana, dejándola bastante sola. El día 24 de marzo del 2010, Tina invitó a Audriana a su tráiler, diciéndole que quería reconciliarse y que volvieran a ser amigas. Probablemente Audriana se sintió muy contenta de que una de sus amigas quisiera hacer las paces con ella, ya que se sentía bastante aislada en aquel parque de motorhomes. Audriana aceptó la invitación de ir al tráiler, expresando su sincera disposición para reconstruir su relación con Tina. Sin embargo, en ese momento Audriana no tenía ni idea de la trampa en la que estaba a punto de caer. Aquel 24 de marzo, horas más tarde, un hombre llamado Terrence Hendrick estaba pasando una noche tranquila en su casa, hasta que de repente escuchó proviniendo desde fuera una voz débil pidiendo ayuda. A Terrence esto le llamó la atención, así que salió de la casa. Estaba muy oscuro fuera y no se veía mucho, pero después de unos minutos logró distinguir lo que parecía ser una persona caminando muy lentamente en medio de la oscuridad de la noche. De pronto el hombre distinguió que se trataba de una mujer, que claramente estaba en problemas,
ya que notó que se encontraba gravemente herida. Esta mujer era nada más y nada menos que Audriana Zimmerman. Cuando la mujer llegó a la casa, Trace la recibió y llamó rápidamente a los médicos y al 911 para pedir ayuda. Luego él junto con Audriana esperaron a que llegaran sentados en el porche de la casa. Audriana no solo se encontraba gravemente herida, sino que también estaba totalmente quemada. Se notaba fácilmente que tenía una lesión grave en la cabeza. Además, su piel era totalmente negra y olía a gasolina. No se sabía si tenía ropa o no, ya que estaba todo tan quemado que no se entendía qué era piel y qué era tela. O sea, ustedes dense una idea de cómo estaba esta mujer. Un médico de emergencias llegó a la casa de Terrence alrededor de las 9:24 de la noche y se dio cuenta de inmediato que era muy poco lo que se podía hacer para tratar a Audriana. Alrededor del 90% de su cuerpo estaba gravemente afectado. Se había quemado tanto la piel que se le estaba cayendo, así que los médicos tuvieron que tocarla con guantes. O sea, ustedes imagínense lo que debió haber estado sufriendo esa mujer en aquel momento y lo que debe haber sido para ella caminar en ese estado, en esas condiciones. Debió haber sido un dolor indescriptible. En la casa de Terrence, los médicos trataron algunas de las quemaduras de Audriana con algunos elementos como por ejemplo gasas, pero claramente no iba a ser suficiente. Así que debían esperar a que llegara una ambulancia para trasladarla al hospital más cercano. Pero mientras esperaban y los médicos trataban a Audriana en la casa, ella, a pesar del dolor, hizo todo lo posible para hablar. Y así terminó contando lo que le había sucedido. Alrededor de las 9 de la noche de aquel mismo día, había llegado Audriana al tráiler de Tina, con la intención de hacer las paces con su amiga. Dentro del mismo la habían estado esperando la propia Tina, Brittany, Heather y Mallory, quien era una joven amiga de Brittany que solo tenía 13 años en aquel momento. En cuanto Audriana llegó al tráiler, todas sus amigas la sorprendieron atacándola con una pistola de electrochoque. Eran 4 personas contra una, por lo que Audriana no tenía forma de defenderse. Lo único que podía hacer era gritar pidiendo ayuda, pero nadie llegó a su rescate. En ese estado de indefensión, Tina arrastró a Audriana hacia el baño, mientras Brittany la golpeaba en la cara. Y por si esto no fuera poco, Heather tomó un calcetín o una media, como le digan en su país, y se la colocó a Audriana en la boca, para que ya no pudiera gritar. Después de todo esto, las mujeres sacaron a la fuerza a Audriana del tráiler y la obligaron a meterse en el maletero del auto de Tina. A continuación, Tina, Brittany y Heather, sin Mallory, quien se quedó dentro del tráiler, llevaron a Audriana en el auto hasta un claro en una zona boscosa. Al llegar, abrieron el maletero para sacar a Audriana. En ese momento, ella intentó correr y escapar, pero lamentablemente, mientras corría, se tropezó y cayó. Tina y Brittany tomaron provecho de la situación y empezaron a atacar a Audriana. Primero Tina utilizando la pistola de electrochoque y después Brittany con una palanca. Todo el tiempo las mujeres parecían estar disfrutando lo que hacían. Además era como si cada una de ellas se turnara para experimentar la violencia contra Audriana usando las diferentes armas. Pero nada de esto les era suficiente. Así que Tina regresó al auto, sacó una lata de gasolina y bañó a Audriana con la misma. Después, Tina no dudó en encender el fuego. Las 3 atacantes vieron cómo Audriana se quemaba y gritaba del dolor y sufrimiento. Algunos cuentan que incluso Brittany saltaba de emoción al ver esa situación. Mientras Audriana se quemaba, las 3 mujeres simplemente se marcharon del lugar. Sin embargo, mientras volvían hacia sus casas, Brittany se dio cuenta de que se había dejado algunas cosas en la escena del crimen, como por ejemplo la pistola y unos zapatos. Por esto le pidió a Tina que regresaran, pero ella le dijo que no iba a pasar nada por el hecho de que esas cosas se habían quedado allí.
Básicamente, Tina le dio a entender a su hija que no importaba que las descubrieran habiendo cometido un crimen, porque en su cabeza a nadie le iba a importar la vida de Audriana como para ocuparse de eso. Estas mujeres vieron a Audriana como a alguien totalmente desechable y pensaban que si a ella no les importaba, tampoco le iba a importar a nadie más. También creo yo que este pensamiento pudo haber venido en consecuencia de que todas estas personas eran mujeres de bajos recursos. Y recordemos que por más que esté muy mal, generalmente no se suele poner tanta atención y tanto empeño a resolver crímenes cuando se trata de personas de bajos recursos. Algo que está extremadamente mal, pero que lamentablemente vimos que sucedió en muchas ocasiones en algunos casos que les presenté en el canal. Y sí, como ustedes estarán suponiendo, las 3 mujeres atacantes supusieron que Audriana perdería la vida en el lugar, pero no sabían que ella era una mujer fuerte y con muchas ganas de vivir. Así que de alguna manera, a pesar de las quemaduras que estaba sufriendo, Audriana logró como pudo caminar unos metros desde aquel claro hasta llegar a una casa donde vivía un hombre, Terrence Hendrick. Los paramédicos en la casa de Terrence escucharon horrorizados la historia de Audriana. Lo más doloroso es que ella toda la hora decía que sus amigas le habían hecho eso. Es decir, a pesar de todo, ella seguía llamándolas amigas. Audriana no solo les dijo a los médicos los nombres de ellas, sino que también les dio la dirección en donde vivían. Como pudo, la pobre mujer dio su propia dirección y les pidió a los paramédicos que protegieran a sus hijos. En varias ocasiones, también mientras la atendían, Audriana, quizás pensando justamente en sus hijos, les preguntó a los médicos si lograría sobrevivir. Los profesionales no podían contestarle que sí, pero le dijeron que iban a hacer todo lo posible por salvarla. Unos minutos después llegó una ambulancia al lugar. Para trasladar a Audriana hasta el hospital tuvieron que ponerla en un coma inducido, debido al grave estado en el que estaba. Por su parte, la policía fue rápidamente a la escena de los hechos, aquel claro dentro del bosque. No les tomó mucho tiempo encontrar el lugar exacto, ya que se podía notar a simple vista que allí había habido fuego. Los investigadores tomaron varias pruebas de la escena. Un par de zapatos blancos, un poco de cabello, una palanca, la pistola paralizante y papeles manchados de sangre. También hallaron ropa quemada que muy probablemente le habría pertenecido a Audriana. Tras investigar la escena, la policía fue hasta el parque de casas rodantes y allí encontraron a Tina y a Heather, que estaban en el tráiler de esta última. Rápidamente las detuvieron y se las llevaron a la oficina del sheriff, en donde fueron entrevistadas. Recordemos que todas ellas pensaban que Audriana había muerto. No tenían ni idea de que no solamente estaba viva, sino que lo había contado todo. Tina dijo durante la entrevista que ella no sabía nada sobre lo que había pasado y que no estaba involucrada en lo absoluto. Además contó que durante la noche de los hechos había estado viendo películas en casa de Heather. Comentó que ella sí era amiga de Audriana y que sí era cierto que tenían conflictos a menudo, pero que de todos modos se querían. Tina también dijo que muchas personas en aquel parque de casas rodantes discutían y peleaban entre ellas, y que era algo totalmente normal allí. Constantemente repetía que ella y Audriana eran verdaderamente grandes amigas. Los oficiales escuchaban todo esto ya sabiendo lo que verdaderamente había sucedido, hasta que en un momento decidieron frenar a Tina y le contaron que su víctima había sobrevivido y lo había contado todo. Los investigadores notaron durante la entrevista que el mechón de cabello que había sido encontrado en la escena del crimen coincidía bastante con el de Tina, así que ahora tenían una prueba sólida que la conectaba con los hechos. A Heather también la entrevistaron, pero obviamente separada de Tina. Ella también dijo que no tenía nada que ver con lo que había sucedido y afirmó que durante el momento de los hechos ella había estado cocinando pescado. Los oficiales no pudieron entrevistar en un primer momento a Britney porque ella no estaba en aquel parque de casas rodantes, y era porque se encontraba en un hospital, ya que se había roto una mano mientras atacaba a Audriana. Esto nos da una idea de lo fuertes que debieron haber sido los golpes. Sin embargo, al día siguiente los oficiales pudieron detener a Britney.
Cuando la interrogaron, la joven respondía a todas las preguntas con mucha indiferencia, dando la impresión de que no tenía empatía alguna. Parecía ser muy capaz de mentirle sin ningún problema a la policía. Después de haber sido interrogadas, los oficiales dejaron libres a Tina, Britney y Heather. Sí, es impresionante que después de todo lo que sucedió las hayan dejado libres. Pero bueno, la policía quería buscar pruebas más sólidas en contra de ellas. Con este objetivo, el auto de Tina fue tomado por los oficiales de policía para ser examinado. Tras estudios forenses, se descubrió que dentro del vehículo habían restos de sangre. También hallaron sangre en el mango de la pistola paralizante. Se mandó a estudiar su ADN y así salió a la luz que aquella sangre era de Audriana Zimmerman. También se descubrió que aquellos zapatos encontrados en la escena del crimen eran de Britney. Ahora sí, ya existía evidencia sólida que vinculaba a las tres mujeres con el crimen. Y por si esto no fuera poco, una amiga de Tina llamada Pamela se presentó a declarar y dijo que Tina, después de todo lo que sucedió, se había puesto en contacto con ella para pedirle que acabara con Audriana. Además, Tina le admitió a Pamela que también Britney y Heather habían atacado a Audriana. El día 9 de abril del 2010, Tina, Britney y Heather fueron arrestadas nuevamente. Audriana, que todo este tiempo había estado luchando por su vida en el hospital, justamente ese mismo día perdió la batalla y falleció. Audriana había estado internada e intentando sobrevivir por 16 días. Algo muy difícil de creer teniendo en cuenta el estado en el cual ella había sido ingresada en el hospital. Cuando se le realizó la autopsia al cuerpo de Audriana, se determinó que la mujer había sufrido quemaduras en la espalda, el cuero cabelludo, el torso, las caderas, las piernas, los pies, en realidad casi todo su cuerpo. Es más fácil decirles las partes de su cuerpo que no resultaron quemadas, y estas fueron el tobillo derecho y una pantorrilla. En el año 2011, Heather aceptó un acuerdo de culpabilidad con su abogado con el objetivo de evitar que le dieran la pena de muerte. Así, ella no solo se declaró culpable por el crimen de Audriana, sino que también testificó en contra de Tina y Britney. Si bien Heather había confesado, dijo que ella sí había estado en el lugar de los hechos, pero que no había participado mucho del crimen en sí, sino que había sido más que nada una espectadora, y que las participantes reales habían sido Tina y Britney. Pero su relato presentaba demasiadas contradicciones, así que nunca se tomó muy en serio esta versión. Mallory, la amiga de Britney de 13 años, que había estado en el tráiler de Tina cuando secuestraron a Audriana, también testificó. Y dijo que Tina, Heather y Britney estaban en el tráiler y que las tres participaron del ataque. Ella dijo que Audriana estuvo en el remolque durante unos 5 minutos antes de que la atacaran por primera vez. Primero, las tres mujeres hicieron que Audriana se sintiera segura de ellas. Y en cuanto estuvo relajada y tranquila con la guardia baja, la atacaron. Cuando llevaron a Audriana al claro, Mallory se quedó en el tráiler esperando. Y al regresar, Britney le contó todo lo que habían hecho y sobre todo que habían quemado a la víctima. Mallory también luego recordó que los atacantes pusieron la ropa que habían usado aquella noche en una bolsa y luego la tiraron a la basura. Acto seguido, limpiaron la sangre que había en el auto. Mallory dijo que Tina había sido la más agresiva de las tres. Y cuando le preguntaron por qué no había intervenido para detener la situación, Mallory dijo que había sido porque estaba totalmente asustada. Y sí, era una niña de 13 años que estaba viviendo un momento espantoso, más o menos se la puede entender. Cuando fue el turno de Tina en el juicio, su defensa contó que ella había tenido una infancia realmente difícil y que le habían sucedido cosas realmente terribles que le habrían llevado a tener este tipo de comportamientos violentos. Y en verdad no se equivocaban para nada al decir que Tina había vivido una vida muy difícil. Desde pequeña, Tina tuvo que criar a su hermano menor Willie. Ella era tan solo 11 meses mayor que él, pero tuvo que asumir la responsabilidad, porque sus padres eran muy jóvenes y solo salían de fiesta y consumían drogas. No estaban para nada dispuestos a criar a sus hijos.
Tina tenía que prepararle la comida y ayudarlo en todos los cuidados básicos a su hermano. Tina y Willie a menudo se quedaban totalmente solos en la casa o los dejaban con familiares durante todo el fin de semana. Cuando Tina tenía alrededor de 12 años, sus padres se divorciaron, ya que la madre sufría de violencia doméstica por parte de su esposo. Violencia que obviamente Tina y su hermanito habían presenciado. La madre simplemente decidió abandonar la casa. Y así quedó el padre solo, quien tuvo que hacerse cargo de sus hijos Tina y Willie. Recordemos que este era un hombre violento, y el hecho de que su mujer lo abandonara lo llevó a ser mucho más violento. El padre empezó a abusar física y sexualmente de Tina, buscando de alguna manera reemplazar a su madre. Tina un día, con mucho miedo, le contó a su abuela lo que estaba viviendo, pero la mujer simplemente se enojó con ella por lo que estaba diciendo y le dijo que jamás volvería a verla. Unos años después, el padre de Tina se volvió a casar y ahí los abusos cesaron. Tina ahora tenía una nueva madrastra, una mujer llamada Melinda, pero ella también era muy agresiva. Además, le era infiel a su esposo y ambos consumían de todo. En este punto, ellos dos invitaron a Tina también a empezar a consumir todas esas sustancias. Luego su madrastra empezó a explotar sexualmente a Tina y su padre volvió también a abusar de ella. Durante este tiempo las autoridades descubrieron que el padre de Tina estaba involucrado en varios hechos delictivos vinculados a las drogas, las pandillas y ese tipo de cosas. Por esto fue encarcelado por 1 año. En esta época Tina y su hermano regresaron a vivir con su madre. Sí, esa madre que los había abandonado hace años atrás. Pero su madre claramente seguía sin tener interés en criar a sus hijos y le molestaba casi todo lo que hacía Tina. Sobre todo que tuviera ciertos comportamientos de adolescente y que no respetara las reglas. Después de terminar la escuela secundaria, Tina se mudó a una casa con otras personas que también consumían todo tipo de sustancias. Allí conoció a un hombre llamado Greg Miller, con quien tuvo 3 hijos. Tina pronto empezó a experimentar mucha violencia doméstica por parte de Greg y terminó dejándolo después de quedar embarazada de su 3er bebé. En este punto, Tina empezó un tratamiento de rehabilitación y más tarde tuvo a su bebé, quien resultó ser una niña, y más específicamente Britney. Tina logró mantenerse sobria durante un tiempo después del tratamiento, pero más tarde vino una época muy difícil en términos económicos para ella y decidió, por decirlo de alguna manera, vender su cuerpo para salir adelante de la situación. En aquel ambiente, Tina recayó y volvió a consumir. Para el año 2009, Tina realmente había empezado a ordenar su vida. Estaba trabajando en un lugar llamado Waffle House y también había tomado unas clases universitarias en línea. Pero para el año 2010 empezó a tener problemas económicos una vez más y volvió a consumir. Y esta, como se darán cuenta, fue la época en la cual ella le quitó la vida a Audriana. Claramente, en el momento en el cual lo hizo, ella estaba bajo los efectos de estas sustancias. Los especialistas que trataron a Tina en la cárcel le diagnosticaron trastorno depresivo mayor, pero los especialistas no pudieron encontrar ninguna relación causa-efecto de cómo el pasado y las vivencias de Tina la habrían llevado a matar a una persona. También dijeron que Tina no mostraba ningún tipo de signos de psicosis y que no tenía ningún problema en poder determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Todas estas declaraciones dividieron muchísimo las opiniones de las personas. Por un lado, algunos creían que Tina era 100% culpable y por otro lado, muchos decían que ella era una víctima más por todo lo que había vivido de joven, digamos, prácticamente toda su vida. Me gustaría que ustedes me comentaran qué opinan ustedes mismos de toda esta situación. ¿Creen que Tina es una víctima o creen que es una victimaria? Por mi parte, yo creo que es una victimaria, si bien sí considero que fue una víctima durante casi toda su vida, pero no por eso creo yo se le puede quitar la responsabilidad de lo que hizo, mucho menos después de que la analizaron los especialistas y llegaron a la conclusión que les comenté. Finalmente el jurado declaró a Tina culpable de asesinato en primer grado y recomendaron la pena de muerte.
fue un veredicto unánime, ya que creían que el crimen había sido frío, calculado y premeditado. Heather Lee, quien había llegado al acuerdo de la declaración de culpabilidad, fue sentenciada a 25 años de prisión por asesinato en segundo grado. El día 22 de agosto del año 2012, Tina decidió pedir disculpas y dijo que quería hablar con la familia de Audriana para decirles que lo sentía y que ella no merecía morir así. Pienso en los momentos que teníamos, en los que reíamos y bailábamos o hacíamos pequeñas locuras. Miro esas fotos de la autopsia y hoy me persiguen. Lo siento mucho, dijo Tina. Brittany Miller, por su parte, legalmente no podía ser sentenciada a muerte, ya que tenía menos de 18 años cuando se había cometido el crimen. En el año 2013, Brittany recibió la sentencia de cadena perpetua. Tina, por su parte, unos años después, intentó apelar su sentencia, diciéndole que le parecía demasiado que a ella solamente le dieran la pena de muerte. Muy probablemente todas esas disculpas que había pedido antes podrían haber sido justamente para que le aceptaran la apelación. Pero Tina no logró nada porque le volvieron a confirmar la sentencia de pena de muerte. Finalmente tenemos a 3 mujeres que cometieron el mismo crimen pero recibieron sentencias distintas. Una recibió la pena de muerte, la otra recibió cadena perpetua y la otra simplemente 25 años de prisión por haber confesado, por haberse declarado culpable. Algunas personas dicen que no es justo, que todos tendrían que tener las mismas sentencias, otros se encuentran de acuerdo con lo que sucedió. Nuevamente los invito a dejar sus opiniones en los comentarios. Coméntenme si les parecen justas estas sentencias o si creen que todas tendrían que haber recibido la misma y cuál creen que debió ser. Como podrán haber visto, esta es una historia, es un caso muy fuerte. Desde todo lo que vivió, tuvo que vivir siempre Tina, todo lo que sufrió desde que nació prácticamente. Tuvo una vida muy difícil y muy complicada, no me puedo ni imaginar lo que debe haber sido vivir ni siquiera un poco de lo que ella vivió. Y por otro lado tenemos a Audriana, que falleció creo que de una de las formas más horribles que pueden existir. Es descabellado, imagínense la violencia, hasta dónde escaló la violencia hacia ella. Por una discusión, digamos, casi les podría decir por una tontera, entre comillas, en comparación a lo que fue la venganza que tomaron estas 3 mujeres. Y estos casos siempre nos recuerdan cómo suceden estas cosas cuando una persona es criada en un ambiente con tanta violencia. A la larga, muchos terminan haciendo lo mismo que vieron desde que eran chicos, o peor. Y así se crían muchas personas que después terminan siendo muy violentas. Por eso es muy importante que todos los niños crezcan siempre en ambientes sanos desde prácticamente que nacen. Hay una frase que dice algo así como: niños sanos se convierten en adultos sanos. Creo que es una frase demasiado acertada. Y hoy tenemos una historia de un caso que es, no sé si uno de los más retorcidos o locos que hice alguna vez en el canal, aunque últimamente ando haciendo bastantes así, pero no sé si este caso les gana. Bueno, no voy a hacer mucha más presentación, así que vamos directamente a empezar. Este es el caso de Jennifer Fulford. Nos ubicamos en el año 2017 en Winter Park, un encantador suburbio en el área metropolitana de Orlando, Florida, en Estados Unidos. Dentro de esta próspera ciudad se encuentra el distrito de Park Avenue. Allí vivían Reed Berman junto a su hijo Oliver Reed, que estaba en edad escolar. Reed Berman era un exitoso ejecutivo en el sector de bienes raíces comerciales, un trabajo que le demandaba una gran cantidad de tiempo. Por ello, el hombre necesitaba a alguien que lo ayudara a cuidar a su hijo. Reed optó por contratar a un asistente que se ocupara de las labores domésticas y también de cuidar a Oliver. La persona elegida para este cargo fue finalmente una mujer llamada Jennifer Fulford. De esta manera, ella trabajó para la familia durante aproximadamente 6 o 7 años. Jennifer era sumamente confiable y realizaba un excelente trabajo, asegurándose de que todo en la casa estuviera en perfecto orden. Además, se la consideraba una persona excepcionalmente amable. La mañana del 27 de septiembre del 2017 empezó como un día normal. Jennifer llevó a Oliver a la escuela alrededor de las 7:15 de la mañana. Luego, cuando regresó a casa, ella y Reed tuvieron una breve conversación acerca de las actividades del día. Jennifer tenía una cita programada con el dentista a las 9 de la mañana, y más tarde debía esperar en la casa a que llegara un experto en el mercado de arte. Después de esto debería continuar con sus tareas habituales de mantenimiento también dentro de la casa.
Finalmente, Jennifer debía buscar a Oliver de la escuela a las 3:30 de la tarde. Esas eran todas las actividades que Jennifer debía realizar aquel día. En cuanto a Reed, él tenía una reunión muy importante de trabajo esa mañana. Es por esto que luego de discutir todas estas responsabilidades del día con Jennifer, el hombre se despidió y salió de la casa. Hasta ese momento, todo parecía totalmente normal. Lo primero fuera de lo usual aquel día sucedió a las 4 de la tarde, cuando Reed recibió una llamada inesperada de la escuela de Oliver. Le informaron que Jennifer no había recogido a Oliver cuando terminaron las clases. Es por esto que Reed intentó comunicarse con Jennifer para averiguar qué había sucedido, pero su teléfono celular daba apagado. Reed entonces se dirigió a la escuela para buscar a su hijo y ambos regresaron a la casa. Al ingresar a la vivienda notaron que estaba extremadamente silenciosa y que Jennifer no estaba en ninguna parte. Además, Reed notó algo peculiar. El bolso de Jennifer se encontraba colocado junto al inodoro de uno de los baños del primer piso. El inodoro además se encontraba con el asiento levantado. Esto resultaba extremadamente inusual, ya que ni él ni Oliver utilizaban nunca ese baño. El contenido que había dentro del bolso de Jennifer también era extraño, ya que dentro estaban su billetera, sus tarjetas de crédito y su licencia de conducir. Y fue extraño porque si la mujer había salido, ¿por qué lo habría hecho sin llevarse todas esas cosas? Aunque sí faltaba algo importante: su teléfono celular. Además, su auto, un Hyundai Santa Fe 2015, no estaba estacionado cerca de la casa. Tras encontrar todas estas cosas sospechosas, Reed decidió comunicarse con la policía, aunque lo hizo aproximadamente unas 3 horas después de realizar estos hallazgos. La razón de este retraso es desconocida. Luego de realizar la llamada, un oficial de Winter Park fue enviado rápidamente a su casa. Reed compartió con el oficial la información que tenía sobre Jennifer y la última vez que la había visto. De esta manera el policía se enteró de que Jennifer le había enviado un mensaje a Reed a las 11 de la mañana. Pero después de esto, el hombre ya no supo más nada de su empleada. El oficial le preguntó después a Reed si él sabía cuál era el contacto del esposo de Jennifer, Robert. Reed no tenía información sobre cómo contactar a Robert, pero los agentes lograron localizarlo en la casa que él compartía junto a Jennifer aproximadamente a las 7 de la tarde de ese mismo día. Los oficiales conversaron con Robert, quien afirmó que no había visto ni hablado con Jennifer recientemente, pero sí les explicó que Jennifer tenía un viaje programado para visitar a su hijo y a su nieta recién nacida en Dallas, Texas, pero su partida estaba prevista para la tarde del día siguiente. No solo su esposo no sabía nada de Jennifer, sino que lo más inquietante era que ni los hijos de ella ni tampoco sus amigos más cercanos habían tenido noticias tampoco de ella ni la habían visto. Para este momento parecía que Jennifer había desaparecido sin dejar rastro. Esa misma noche, Robert revisó los registros bancarios de su esposa en busca de pistas que pudieran ayudar en la investigación. Así encontró un registro de pago al consultorio dental de Jennifer a las 10:08 de esa mañana. Esto confirmaba que la mujer sí había asistido a su cita con el dentista, la primera actividad que tenía programada para esa mañana. Pero ya sabemos que nunca llegó a buscar a Oliver, que era la última actividad del día. Por lo que algo claramente había sucedido en esas horas posteriores a la cita con el dentista. Lo que resultó verdaderamente preocupante fue la siguiente transacción bancaria que se mostraba que Jennifer había realizado ese día. Pues esta transacción se había llevado a cabo en un cajero automático de Wells Fargo a las 2:10 de la tarde. Y se retiraron $300, la cantidad máxima permitida. Según Robert, la idea de que Jennifer hubiera hecho este retiro tan grande era extremadamente improbable. O al menos eso pensaba en ese momento. De repente, Robert se acordó que el auto de Jennifer tenía un servicio llamado Blue Link, que permite a los conductores de Hyundai acceder de forma remota a sus vehículos a través de sus teléfonos inteligentes. Robert tenía la esperanza de que se pudiera localizar al auto de Jennifer y a su vez quizás a ella también a través de este sistema. Sin embargo, él junto con los agentes descubrieron pronto que el auto estaba registrado aún con el nombre de los dueños anteriores, lo que hacía que la cuenta de Blue Link estuviera inactiva. Recordemos que todo esto sucedió a la noche del día en el cual Jennifer desapareció. A la mañana del siguiente día, cuando ya era nuevamente un horario laboral, Robert se apresuró para completar toda la documentación necesaria para reactivar el sistema de Blue Link del auto de su esposa. Una vez que lo hizo, les avisó a los detectives, quienes quedaron a la espera de que llegara algún tipo de información sobre la ubicación del auto. Aquella misma mañana los detectives también fueron hasta la casa de Reed para llevar a cabo una investigación exhaustiva.
Reed los recibió y los guió por su amplia casa. También señaló todo lo que le parecía inusual o sospechoso. Les explicó a los detectives en qué lugar exactamente había encontrado el bolso de Jennifer y por qué le pareció extraño. Reed, al menos hasta ese momento, no había notado que le faltara algo en su casa, como para considerar que quizás alguien había entrado a robar. Y tampoco encontró evidencia de que la entrada de la casa hubiera sido forzada. Pues cuando él y Oliver habían entrado a la casa después de la escuela, la puerta estaba cerrada con llave, y la persona que la cerró claramente tenía una llave de la casa. Parecía como si Jennifer hubiera salido de la casa normalmente y le hubiera ocurrido algo fuera. Aunque Reed sí notó que había varias cosas que parecían indicar que Jennifer no había podido completar sus tareas domésticas del día, ya que su cama seguía sin hacer y había bolsas de basura esparcidas por el piso de la cocina. Hasta el momento todo parecía indicar que algo urgente quizás había sucedido que llevó a que Jennifer cancelara todos sus deberes y saliera rápidamente de la casa. Días después, Reed se dio cuenta de que sí faltaba algo en su casa, pues había desaparecido un edredón blanco de una de las habitaciones. Ya las cosas se empezaban a poner bastante extrañas. Por lo tanto, Reed junto con los detectives procedieron a revisar las activaciones del sistema de alarmas de la casa del día en el cual Jennifer desapareció. A las 8:43 de la mañana se abrió la puerta de la casa. Se cree que en ese momento Jennifer se fue a su cita con el dentista. Luego las alarmas mostraron que la puerta se volvió a abrir a las 10:35 de la mañana, posiblemente cuando Jennifer regresó del dentista. A las 11:47 la puerta se abrió y se volvió a cerrar, pero ya no se sabía por qué motivo. Y a las 11:53 la alarma se activó porque detectó movimientos dentro del dormitorio principal. Después de estas investigaciones, los detectives continuaron interrogando y hablando con Reed y de esta manera obtuvieron información crucial. El hombre les confesó a los detectives que Jennifer tenía una extensión de una de sus tarjetas de crédito, que utilizaba para realizar algunas compras del hogar. Los investigadores le solicitaron a Reed el número de la tarjeta y el nombre del banco, y él proporcionó esta información sin objeciones. Tras revisar la información, se dieron cuenta de que no se habían realizado movimientos recientes en la tarjeta de crédito en cuestión. Antes de concluir la investigación en la casa de Reed, los detectives tomaron una muestra de su ADN con un hisopo, principalmente como parte de un procedimiento de rutina. Posteriormente, los detectives se pusieron en contacto con Janet Grimm. ¿Y quién era esta persona? Era el hombre que debía ir a la casa de Reed aquel día y encontrarse con Jennifer para enmarcar una pieza de arte en la pared, que era justamente una de las responsabilidades que Jennifer tenía aquella mañana. Janet contó que Jennifer le había enviado un mensaje justamente esa mañana a las 10:30 contándole que ya había llegado a la casa. No mucho después de esa hora, Janet volvió a revisar su celular y notó que tenía varias llamadas perdidas de Jennifer. La mujer lo llamó una vez más, pero esta vez Janet atendió. Pero Jennifer le dijo que debía cancelarle la cita que tenía programada para ese día, porque le acababan de comunicar que debía buscar a Oliver de la escuela de inmediato. Lo cual no era cierto porque Oliver no tenía que ser recogido de la escuela antes. Janet agregó que Jennifer parecía estar muy asustada cuando hizo esta llamada. Por eso también encontró bastante extraña esta conversación. Intentó comunicarse con Jennifer más tarde, pero ya no hubo respuesta de su parte. Los detectives se dedicaron a investigar y a considerar cualquier tipo de posibilidad. Tuvieron en cuenta varias teorías, incluida la idea de que Jennifer quizás se hubiera cansado de su rutina y se hubiera ido en búsqueda de una vida nueva. Sin embargo, resultaba muy improbable que alguien tan confiable como Jennifer tomara esa decisión, especialmente teniendo en cuenta que se suponía que debía estar en Texas los siguientes días para pasar tiempo con su nieta recién nacida. La idea de que Jennifer se hubiera ido por su propia cuenta entonces parecía ser una hipótesis poco probable. Y justo de repente sucedió un evento impactante, que hizo que esta teoría que decía que Jennifer había dejado todo y se había ido por su propia voluntad se desvaneciera por completo. Se obtuvieron las imágenes de vigilancia del cajero automático de Wells Fargo, donde se había llevado a cabo el retiro de los $300 la tarde del día en el cual Jennifer desapareció. Este retiro había sucedido 15 minutos después de la última activación del sistema de alarmas de la casa de Reed, y ese cajero automático se encontraba a menos de 1 milla de distancia. Los investigadores esperaban que en las imágenes de vigilancia de ese cajero apareciera Jennifer retirando el dinero, pero lo que apareció allí fue algo totalmente diferente. El video era impactante. Mostraba a un misterioso hombre retirando el dinero del cajero automático. El individuo parecía ser un hombre de mediana edad. Llevaba gafas, una camiseta blanca, pantalones cortos de color claro y zapatillas deportivas de color azul brillante.
Tenía una toalla blanca alrededor del cuello y su cabello estaba recogido en una cola de caballo. En su muñeca izquierda tenía puesto un reloj con una distintiva banda a cuadros. Los investigadores le mostraron a Reed las imágenes del misterioso hombre retirando dinero del cajero. Y también le mostraron las imágenes del reloj que llevaba ese hombre, pero nada le resultó familiar a Reed. Los investigadores luego descubrieron que el mismo hombre había regresado aquella misma tarde al cajero e intentó nuevamente retirar dinero de la cuenta de Jennifer, pero esta vez no tuvo éxito. Sin embargo, las imágenes mostraron que estaba vestido de una manera diferente. Llevaba una gorra de béisbol y una chaqueta oscura. También una camiseta blanca que tenía el logotipo 32789, que representa el código postal de Winter Park. Además de la vestimenta, se notó otra diferencia en la apariencia del hombre. Un cambio escalofriante. Sus manos mostraban múltiples cortes y heridas frescas. Le mostraron estas imágenes nuevamente a Reed, pero esta vez el hombre sí reconoció algo. Dijo que él tenía una camiseta muy similar a la que estaba utilizando el hombre del cajero automático. Reed, como les conté al principio, no había notado que le faltara algo en su casa. Sin embargo, después de esto se fijó y se percató de que efectivamente le faltaba esa camiseta. El día 28 de septiembre finalmente fue localizado el auto de Jennifer. Estaba a unas 5 millas de la casa de Reed, en el estacionamiento de un supermercado público. El vehículo fue procesado inmediatamente como evidencia. Investigando descubrieron que en su interior había una botella de cerveza. Y la realidad era que Jennifer nunca bebía, y mucho menos en el trabajo. No había ninguna duda de que esa botella no le pertenecía a ella. También se halló una bolsa de lona color canela en el piso del pasajero. Dentro de ella había una camiseta blanca, una toalla blanca y un reloj de hombre, con una distintiva correa a cuadros. Lo verdaderamente escalofriante de estos hallazgos fue que todos estos artículos parecían estar manchados de sangre. Además, los elementos coincidían claramente con los que llevaba el hombre que había sido visto a través de las cámaras del cajero automático. Ese mismo día llegó una noticia de un nuevo intento de transacción no autorizada desde la tarjeta de Jennifer de un cajero automático. Pero esta vez la ubicación de dicho cajero automático no estaba ni remotamente cerca de Winter Park, sino que se encontraba en Jacksonville, Florida. Allí se produjo un retiro de $100 aproximadamente. Gracias a este dato, los detectives pudieron saber que el hombre que estaba utilizando la tarjeta de Jennifer debió haber viajado desde Winter Park hacia Jacksonville en esos días, porque tan solo unos días antes había retirado dinero desde un cajero de Winter Park. Por ello, los investigadores se comunicaron con la estación de trenes de Winter Park Amtrak, donde pudieron obtener información crítica. Se descubrió que el día 27 de septiembre, es decir, 2 días antes del retiro de dinero en el cajero de Jacksonville, se había comprado un boleto de un tren que iba desde Winter Park hacia Jacksonville a las 4:52 de la tarde. Por fortuna, solo había un solo pasajero de ese tren con esa información. ¿Y quién era ese único pasajero? Era un hombre de 53 años llamado Scott Nelson. Tenía una serie de antecedentes policiales que indicaban que era un hombre extremadamente peligroso, pues poseía un historial criminal extenso. Tan así era que Scott en ese momento se encontraba en libertad condicional por un cargo de robo a mano armada. Inmediatamente las imágenes que tenían de este hombre se empezaron a filtrar por todos los medios de comunicación, en un intento de advertirle a la población de que este era un hombre peligroso y de que tuvieran cuidado. Al volver a revisar las imágenes del cajero automático se dieron cuenta que las fotos, las imágenes de Scott, eran muy parecidas y coincidían bastante con las del hombre que había estado retirando el dinero en los cajeros automáticos con la tarjeta de Jennifer. Teniendo en cuenta esto y sabiendo ya cuáles eran los antecedentes de este sujeto, la esperanza de que Jennifer fuera encontrada a salvo empezó a disminuir considerablemente. Al día siguiente sucedió lo que todos temían. Los investigadores habían empezado a seguir las señales del teléfono celular de Jennifer, el único objeto personal de ella que faltaba en su bolso. Así se descubrió que el teléfono de la mujer desaparecida había estado sonando en una torre celular ubicada cerca de una zona densamente boscosa de Orlando. Las autoridades se dirigieron al lugar en cuestión y allí hallaron lo peor. Encontraron el cuerpo de Jennifer. La hallaron atada y con cinta adhesiva alrededor de su cuello.
Varias partes de su rostro también estaban totalmente cubiertas por cinta adhesiva, de modo que se dedujo que la mujer no habría podido respirar en sus últimos momentos de vida. También tenía 2 puñaladas superficiales en la espalda, sumadas a otras 5 que le habían penetrado el pecho y 2 de ellas también el corazón. Después de este terrible hallazgo, las fuerzas del orden locales y los alguaciles estadounidenses se unieron para ayudar con la investigación para localizar a Scott Nelson, el principal sospechoso del asesinato de Jennifer. De esta manera, poco tiempo después de haber encontrado el cuerpo de Jennifer, hallaron también el lugar en donde se encontraba Scott. El hombre se estaba alojando en un motel llamado The Sunshine Inn en Jacksonville, a solo media milla de distancia de donde lo había dejado la estación local de Amtrak inicialmente. Una vez tuvieron este dato, las autoridades comenzaron a planificar cómo iban a realizar la detención del presunto asesino. Al día siguiente, varios agentes fueron hasta el motel en cuestión y le pidieron a Scott que saliera, pero no le dijeron que lo habían ido a buscar por ser sospechoso del crimen de Jennifer. El hombre se negó al principio a salir, pero finalmente terminó cediendo y fue detenido sin problema. Así, Scott Nelson fue llevado inmediatamente a la sala de interrogatorios. Estas son imágenes reales de él en la propia sala de interrogatorios. Les voy a estar contando exactamente qué fue lo que hablaron allí con él, sumado a algunos comentarios de diferentes conclusiones a las cuales llegaron diversos psicólogos y especialistas que analizaron este video. Dichos especialistas analizaron todo esto para un canal de YouTube también, el cual les voy a estar dejando en pantalla, y técnicamente fueron ellos quienes tuvieron por primera vez acceso a todo este material. Los detectives de Winter Park, cuando se enteraron de la detención de Scott, tuvieron que viajar desde allí hasta Jacksonville. Scott, por lo tanto, tuvo que esperar 2 horas y media hasta que ellos llegaran. Durante la espera, el hombre se mostró impaciente y pidió ir al baño en una ocasión. Pero finalmente los detectives llegaron a su destino y comenzaron a charlar con Scott. Los detectives le explicaron al principio a Scott cómo iba a ser todo este proceso de interrogatorio. Una vez que Scott confirmó que entendía todo el proceso, los detectives procedieron a interrogarlo. Inicialmente le pidieron algunos datos personales. Los detectives a todo esto seguían sin decirle que estaba detenido por el crimen de Jennifer. Scott entonces contó que él había nacido y crecido en Nueva Inglaterra y que había ido a vivir a Orlando, Florida, después de que le dieron la libertad condicional tras cumplir una condena por robo. Ahí quedó bajo la supervisión de un oficial de policía. Scott contó que ese mismo oficial había creado una especie de situación complicada que llevó que a Scott lo expulsaran del lugar en donde vivía. De esta manera el hombre quedó viviendo en la calle. Después los policías le dijeron a Scott que tenían dudas sobre el uso que él había estado dándole recientemente a algunas tarjetas de crédito y débito. Esta pregunta hizo que Scott se quedara quieto y dudara en responder, optando finalmente por una respuesta evasiva. Es decir, que Scott no quiso dar ningún tipo de respuesta a esta pregunta. Posiblemente porque solo la mención del uso de una tarjeta de crédito y débito hizo sonarle las alarmas dentro de su mente, ya que él sabía que había utilizado las tarjetas de crédito de Jennifer, la mujer que después presuntamente habría asesinado. Los agentes después de esto le hicieron la siguiente pregunta: ¿tienes alguna idea de por qué crees que puedes estar aquí? No, respondió Scott. Los policías entonces le dijeron: ok, sabemos que terminaste aquí en Orlando por tu libertad condicional y que por culpa de este agente de policía terminaste viviendo en la calle. Pero antes de venir, ¿en dónde estabas? Scott respondió que estaba en prisión, pero en otro lugar. Cuando respondió esta pregunta, ya el hombre estaba mucho más calmado y lo hizo de una manera educada y formal. Sin embargo, después de esto, dijo Scott que quería un abogado y que si no, no seguiría contestando ninguna pregunta. Esto dejó en evidencia, sobre todo considerando que el hombre tenía muchos antecedentes penales, que este no era el primer interrogatorio al cual se sometía Scott. Y así fue como el sospechoso del crimen ya no quiso hablar más con los detectives. Pasó un mes hasta que le llegó a uno de los detectives del crimen de Jennifer una carta de parte de Scott Nelson, el principal sospechoso. En esta carta, el presunto asesino le dijo al detective que estaba dispuesto a hablar sobre lo que sabía de la investigación del caso de Jennifer. De esta manera, el día 13 de noviembre de 2017, los detectives se reunieron una vez más con Scott para hablar. Esta vez, el hombre fue extremadamente comunicativo. Confesó todo lo que había hecho y dio todos los detalles. Su relato fue verdaderamente escalofriante.
Al principio Scott admitió que él estaba dispuesto a hablar y a contar todo con el objetivo de obtener un mejor trato para él mismo, no con la intención de ayudar a la familia de la víctima y a hacer lo correcto. Su motivación era totalmente egoísta y narcisista. Sin importar el motivo, los detectives lógicamente estaban totalmente dispuestos a escuchar el relato de Scott Nelson. La vida nunca fue fácil para mí, comenzó diciendo Scott. Después de que me echaron del lugar donde vivía, estuve en la calle durante meses. Realmente no tenía a dónde ir, dijo. Scott todo el tiempo en el interrogatorio parecía mostrarse como una víctima de la situación. Como un hombre que por culpa de un agente de policía que había hecho algo mal, terminó viviendo en la calle y que además apenas tenía dinero para comer. Estaba totalmente arruinado, continuó Scott. Era la primera vez que había estado en Winter Park y me di cuenta de que la gente allí tenía mucho dinero. Ellos tenían un estilo de vida diferente, hermosos autos, casas y anillos de diamantes. Parecía que todas las adversidades que había pasado Scott en la calle, no solo el hecho de no tener vivienda, sino tampoco tener para comer, lo habían hecho volverse cada vez más amargado y resentido. Sobre todo al darse cuenta de que él estaba luchando para sobrevivir día a día, mientras que muchísimas otras personas y familias en la zona disfrutaban del dinero y de un exceso de comodidades y lujos. Los expertos que analizaron la entrevista de Scott dicen que el hombre, al parecer, tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Según contaron, este tipo de personas tienen la creencia de que se merecen todo: estatus, dinero, lujos y comodidades, ya sea que hayan hecho algo para ganarse esas cosas o no. Su sentido del derecho les hace creer que se merecen y que deberían poseer todas esas cosas. Por eso están dispuestos a hacer lo que sea para tener lo que sienten que es suyo por derecho. Scott, al parecer, creía que él tenía derecho a tener todas esas mismas comodidades con las que vivían los demás residentes de Winter Park. Se dice además que las personas con este tipo de trastorno de la personalidad son extremadamente rencorosas y vengativas, en el caso de que se sientan, por ejemplo, menospreciados por los demás. Son personas que no se van a detener para nada hasta no vengarse y sentirse satisfechos. Muchas veces su idea de vengarse es tomar represalias de una manera mucho peor que cualquiera que haya sido la ofensa original. Ellos son totalmente conscientes de la diferencia entre el bien y el mal, pero no les importa. Solo les importan sus propias necesidades. Siempre están al frente de sus pensamientos y acciones. Scott afirmó que durante todo el tiempo que él estuvo en la calle, la ira dentro de él comenzó a crecer cada vez más y más. Y además, la realidad era que para ese momento de su vida, Scott no tenía nada que perder. Digamos, si él hacía algo malo, su peor escenario era ir a prisión de por vida. Pero tal vez esto no era algo tan malo para él, pues estaba viviendo en la calle y no tenía para comer. Scott sí contó que dentro de prisión vivía en condiciones muy malas, pero que la libertad, la verdad, no era algo mucho mejor. El hombre continuó contando que una noche en particular, mientras estaba sentado en un pintoresco mirador de Winter Park, siguió pensando en que él estaba rodeado de personas con mucho dinero y que él no tenía nada. Entonces creyó que debía hacer algo para obtener ese dinero y fugarse de su libertad condicional. Así fue como esa misma noche Scott tomó una decisión. Ideó un plan horrible y se decidió a llevarlo a cabo lo antes posible. 11 días antes de cometer el asesinato de Jennifer, Scott fue hasta un Walmart cercano y allí compró una serie de artículos destinados a ser utilizados en el crimen. El plan inicial de Scott, según él, era asesinar al oficial de policía que lo había llevado a terminar viviendo en la calle. Pero por algún motivo desconocido no pudo llevar a cabo ese plan. Así, el día 26, es decir, el día en el cual sucedieron los hechos, Scott contó que vio a Jennifer de casualidad junto a un niño, que nosotros sabemos que ese niño era Oliver, el hijo de Reed. Según Scott, él no conocía a Jennifer de antes y no tenía ningún tipo de vínculo con ella. Cuando vio a Jennifer, el hombre se percató de cómo ella iba vestida, y por eso dedujo que seguramente debía ser una empleada doméstica o algo similar. Es curioso pensar que Scott siempre dijo que sentía odio y rencor hacia las personas adineradas de Winter Park, pero a la hora de seleccionar a su víctima, optó por una mujer de clase media, media-baja, que trabajaba como empleada doméstica. Esto podría ser debido a que su motivo real para cometer el crimen no era vengarse de la sociedad, sino más que nada liberar su ira contenida con quien sea. Después de contar esto, Scott continuó relatando lo peor de toda la historia: cómo cometió el crimen. Scott contó que se acercó a la puerta de la casa de Reed y tocó el timbre. Jennifer lo atendió.
Él le preguntó si no tenía algo de ropa o dinero o lo que fuera, y Jennifer se negó a ayudarlo. Fue en ese momento que él la asaltó. Jennifer, asustada en ese momento, le dio la tarjeta de su cajero automático y el pin de seguridad, pero no le reveló que también tenía otra tarjeta vinculada a la cuenta bancaria de Reed. Sin embargo, sí le mencionó asustada a Jennifer que Reed tenía algunos relojes caros dentro de su habitación. Scott entonces subió las escaleras, fue a una de las habitaciones y allí tomó algunas cosas, entre ellas la playera de Scott y también el edredón de una de las camas. Mientras todo esto sucedía, fue que Jennifer le realizó la llamada asustada a Janet Grimm, llamada que él consideró muy extraña. Después de esto, Scott agarró a Jennifer y la encerró en el interior de su propio auto, envuelta en el edredón. Además, la ató y le cubrió toda su cara con cinta adhesiva, lo que casi le impedía totalmente respirar a la mujer. Scott entonces se colocó al volante y condujo hasta el cajero en donde realizó el primer retiro de los $300. Scott dijo que en ese momento pensó, ok, ahora tengo dinero, tengo $300, pero ¿qué hago con ella ahora?, refiriéndose a Jennifer. Así el hombre empezó a conducir tratando de buscar un lugar en donde asesinar y abandonar a su víctima, hasta que finalmente encontró el sitio ideal. Fue aquella área donde encontraron finalmente el cuerpo de Jennifer, esa zona boscosa y aislada. En ese momento Jennifer debió haber sido súper consciente de que no sobreviviría. En aquel lugar Scott terminó asesinando a Jennifer de la forma en la que ya sabemos, dándole múltiples puñaladas, aunque Scott contó que él no recuerda haberle brindado tantas puñaladas como después mostró el cuerpo. Pero Scott sí contó que él recordó que mientras asesinaba a Jennifer, él la llamaba, la nombraba con su propio nombre, es decir, con el nombre de Scott. Esto, según especialistas, es una forma que tuvo el asesino de despersonalizar a su víctima, una manera en la que él podía no verla a ella como un ser humano. Cuando terminó de cometer el horrendo crimen, Scott abandonó a Jennifer, se limpió la sangre y se cambió de ropa. Fue ahí cuando reemplazó su camiseta por la de Winter Park, que luego apareció en las imágenes de su segunda visita al cajero automático. Scott pudo obviamente limpiarse la sangre y cambiarse de ropa, pero no logró enmascarar las heridas que había sufrido en sus manos como resultado de la espesa maleza que había tenido que atravesar en aquella área boscosa. Estas mismas heridas son justamente las que se pudieron ver en esas mismas imágenes de la cámara de seguridad del cajero. Scott, sorprendentemente, sin un gramo de conciencia moral o empatía, sintió hambre después de cometer el crimen. Entonces, para satisfacerse, compró con una parte del dinero que había robado una pizza y una cerveza. Para Scott, que había pasado hambre en las calles, comer una pizza era un total lujo. Me comí una pizza de sangre, dijo Scott. La llamé así porque alguien tuvo que morir para que yo tuviera esta pizza. Finalmente hice que alguien pagara por todo lo que había pasado. Entonces, tomé mi pizza de sangre. Cuando la comí, disfruté cada bocado, dijo Scott. Scott comió su pizza mientras veía por las calles cómo las demás personas adineradas caminaban comprando joyas y disfrutando de su buena vida. Scott sentía que comerse esa pizza era un pequeño porcentaje de disfrutar un poco de esa buena vida. Sentía que realmente se merecía comerse esa pizza y tomarse esa cerveza. Claro que todo esto fue lo que contó Scott en su declaración, y muchas de las cosas parecían coincidir con las pistas que se habían encontrado hasta ese momento. Sin embargo, los detectives, de todos modos, 3 días después de la confesión de Scott, fueron hasta el Walmart de Orlando, donde Scott declaró que compró varias cosas para cometer el crimen. Allí vieron cómo las cámaras de vigilancia del lugar efectivamente habían captado a Scott comprando todos los elementos que había declarado y en la hora en la cual también lo había dicho. Scott en el lugar había comprado comida, zapatos azules y luego varios artículos para cometer el crimen. Una navaja de mango verde, un paquete de brindas para cables y un rollo de cinta adhesiva. Por ende, dado que todas las pistas y todos los elementos coincidían, muy probablemente todo lo que declaró Scott era totalmente cierto. Scott Nelson no solo había logrado la satisfacción de vengarse y de comer una pizza como las demás personas, sino que también estaba disfrutando el hecho de mostrarle a todos los habitantes de Winter Park que su ciudad ya no era tan segura como pensaban. El hombre disfrutaba de sentir que les había quitado algo a los residentes de Winter Park.
les robó la tranquilidad e hizo que explotara esa burbuja en la que vivían, o al menos en la que Scott sentía que ellos vivían. Para encontrar las pruebas finales que terminaron de vincular a Scott en el crimen, los investigadores analizaron el ADN de las manchas de sangre que tenía la botella de cerveza hallada en el auto de Jennifer y los demás elementos encontrados allí. El laboratorio forense del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida confirmó que esas manchas de sangre coincidían con los perfiles de ADN de Jennifer y de Scott. Scott Nelson entonces finalmente quedó detenido en espera de un juicio. Y incluso mientras esperaba ese juicio y su condena, siguió intentando obtener beneficios. Él dijo que estaba pasando muchísima hambre en prisión y que si le daban más comida admitiría 8 asesinatos más que según él había cometido. También dijo que confesaría varios robos a mano armada a diversos bancos, pero sus deseos no fueron concedidos. Finalmente, Scott Nelson no recibió la sentencia de pena de muerte que muchos esperaban. Sí fue declarado culpable de todos los cargos, incluido asesinato en primer grado, y fue sentenciado a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Un hombre dice querer vengarse de un oficial de policía que lo terminó dejando en la calle, pero al mismo tiempo de una sociedad que para él disfrutaba y tenía todo lo que él creía merecerse. Aunque finalmente terminó cometiendo un crimen con una persona totalmente al azar. Una pobre mujer, una mujer trabajadora, una mujer que tenía una familia, un marido, toda una vida por vivir, terminó siendo víctima y perdiendo la vida a manos de un hombre que decidió vengarse y descargar su ira de la primera forma que encontró. Cuéntenme ustedes qué opinan de todo este caso y cuál creen que fue el verdadero objetivo de Scott al cometer este crimen. Espero el caso les haya resultado de interés. Si les interesa en general también este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá un video o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Esto de momento fue todo por hoy. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y yo los estoy viendo la próxima.